Muy buenas tardes. Eh, Esta es la sesión del pasado lunes. Como saben, continúo en Colombia y pues desde acá tengo que grabar la clase. Eh, el tema que hoy nos ocupa es la hermenéutica filosófica. El lunes pasado pudimos compartir la sesión correspondiente a la historia de la hermenéutica, una breve historia de la hermenéutica. Y hoy vamos a ver la sesión de la hermenéutica filosófica que corresponde al taller de interpretación dentro del diplomado en Biblia que oferta la Comunidad Teológica de México. Así que comentarles que estoy en una ciudad llamada Dabeiba, en Colombia. Acá hace un poco de calor como el clima de Tabasco, con esa humedad. Y sin más, entonces, vamos a hablar en primer término de este filósofo alemán Martin Heidegger entre ontología y epistemología. Explicar en primera instancia que la palabra ontología viene del griego ontos, que significa ser, así que ontología es el estudio sobre el ser, es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar al ser. Y la epistemología, a su vez, es la parte de la filosofía que se encarga de analizar la posibilidad del conocimiento, especialmente del conocimiento que se da en la ciencia, ¿sí? Porque hay otra disciplina que se encarga del estudio del conocimiento en general y esa disciplina se llama gnoseología, del griego gnosis, que significa conocimiento. Entonces, cito, eh, abro comillas, es una cita de un artículo de Riquet que se llama Heidegger y la cuestión del sujeto, y entonces dice así: por el contrario, la fuerza de la ontología puesta en práctica por Heidegger sienta las bases de lo que llamaré una hermenéutica del yo soy, que procede de la refutación del cogito, concebido como simple principio epistemológico y que a la vez designa una capa de ser que debemos, por así decir, situar por debajo del cogito. Para comprender esta compleja relación entre el cogito y la hermenéutica del yo soy, referiré, por una parte, esta problemática a la destrucción de la historia de la filosofía y, por otra, a la repetición o recuperación del proyecto ontológico que residía en el cogito y que fue olvidado por una formulación de Descartes. Cierro comillas. Entonces, lo que Riquet está tratando de transmitirnos en esta cita de Heidegger y la cuestión del sujeto es la crítica que Paul Riquet, este filósofo francés, está llevando a cabo hacia la pretensión de la inmediatez del cogito cartesiano. En un libro que se llama Meditaciones Metafísicas, y a su vez en otro libro que lleva por nombre El discurso del método, Descartes, este filósofo francés, especialmente en el discurso del método, va a formular ese apotegma latino que ha sido lema de toda su filosofía y que dice en latín: cogito ergo sum, y que se traduce como pienso, luego o entonces existo. Y entonces Riquet está criticando esa posibilidad inmediata de pensarse sin ninguna mediación, porque Descartes va a decir cogito, es decir, pienso. Y ya que estoy pensando, eso significa que existo. Pero Riquet va a criticar
esa perspectiva de la inmediatez del cogito al decir que no hay tal inmediatez. Nosotros no podemos decir, hacer ese tránsito del pensamiento a la existencia, porque Riquet va a hablarnos de una serie de mediaciones que se dan en ese tránsito del pensar hacia el existir. Y por eso dice aquí Riquet que la fuerza de la ontología, es decir, del discurso del ser que propuso Heidegger, va a sentar las bases de lo que Riquet llama una hermenéutica del yo soy. Y esa hermenéutica del yo soy, es decir, del despliegue de mi existencia, va a proceder de la crítica, de la refutación que Riquet está ejercitando contra esa supuesta posibilidad de transitar del cogito, es decir, del pensar, del yo pienso, al entonces existo. Y Riquet nos va a decir, no, antes de que aparezca el yo pienso, está el yo soy. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, nos va a ir quedando más clara esa idea de Riquet. Y entonces, Riquet señala la importancia y los límites de las filosofías de Heidegger, desarrollada en Ser y Tiempo, y de Gadamer, propuesta en Verdad y Método. ¿Sí? Entonces, Riquet, al ejercer una crítica a Descartes, va a entrar en diálogo con tanto con las filosofías de Heidegger, especialmente en su obra principal que es Ser y Tiempo, y de Gadamer, que es igual que Heidegger, un filósofo alemán, y su propuesta está desplegada en Verdad y Método. Pero para establecer ese diálogo fructífero con estos dos filósofos alemanes, Heidegger y después Gadamer, Riquet primero tiene que pasar revista a las aportaciones que hizo el padre de la hermenéutica moderna. ¿Y quién es el padre de la hermenéutica moderna? Bueno, el padre de la hermenéutica moderna fue un teólogo luterano alemán, quien era pastor de la iglesia luterana alemana, llamado Friedrich Schleiermacher. Él es el padre de la hermenéutica moderna. Y no solo hay que visitar la propuesta de Schleiermacher, sino también a este otro filósofo alemán que a la postre devino como el teórico de las ciencias sociales, Wilhelm Dilthey. ¿Sí? Entonces, vean cómo Riquet, para ejercer una sólida crítica al cogito cartesiano, a ese cogito ergo sum, pienso entonces existo, primero tiene que pasar por el análisis de la obra de Schleiermacher, de Dilthey y posteriormente de Heidegger y Gadamer. Y justamente este último, Dilthey, en su esfuerzo por dotar de un estatuto epistemológico a las ciencias del espíritu, aquí hay que señalar justamente qué son las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu son lo que hoy nosotros conoceríamos como humanidades o también como ciencias sociales. Cuando la moderna ciencia surgió, no hubo ningún problema en reconocer que las ciencias naturales tenían un estatuto epistemológico, es decir, tenían una posibilidad de ser a través de su método científico. Porque el método de las ciencias naturales, de las que se denominan como ciencias duras, procede de la matemática.
Y entonces, entre las ciencias naturales, pues tenemos a la química, a la física, a la biología. Son ciencias que están basadas en un fisicalismo, ¿sí? Es decir, en algo tangible. Y estas ciencias naturales están fundadas en la matemática. Entonces, frente a las ciencias naturales, de las cuales nadie duda de su estatuto epistemológico, es decir, de su fundamento científico, surgen las ciencias del espíritu, en las cuales Dilthey estaría pensando, por ejemplo, en la sociología que había fundado Augusto Comte, ¿no? La sociología, la psicología, ¿no? La antropología, todas aquellas ciencias que estudian, que analizan, que se interrogan por el ser humano. Esas son las ciencias del espíritu, las humanidades o las ciencias sociales. Y entonces, Dilthey, al tratar de dotar de un estatuto epistemológico a las ciencias del espíritu, al decir, vaya, reconocemos en las ciencias naturales un estatuto epistemológico del cual no se puede dudar. Pero no sucede lo mismo con las ciencias del espíritu. Había que dotarlas de un fundamento que fuera la base para la posibilidad de conocer en humanidades o en ciencias sociales. Entonces, cuando Dilthey trata de dotar a estas ciencias del espíritu, que como he señalado son lo que hoy conocemos como humanidades o ciencias sociales, forzó a la naciente hermenéutica, que como hemos señalado aquí mismo, la hermenéutica moderna nació con Schleiermacher, forzó a esa naciente hermenéutica a convertirse en una teoría del conocimiento. Y entonces Dilthey va a decir, el estatuto epistemológico de las ciencias del espíritu está en la hermenéutica. Allí está. Y entonces de lo que se trata en las ciencias del espíritu es de interpretar. Mientras las ciencias naturales tratan de explicar, Dilthey va a decir, las ciencias del espíritu tratan de comprender. Pero para comprender los fenómenos humanos, se precisa de la hermenéutica como una teoría de la interpretación. Y esto, según la interpretación de Ricoeur, condujo a un reduccionismo innecesario que Ricoeur no va a mirar con buenos ojos, como a continuación lo detallamos justamente en esta cita que procede de un ensayo que se titula La tarea de la hermenéutica desde Schleiermacher y desde Dilthey. Y ahí dice Ricoeur lo siguiente, abro comillas. Este supuesto de una hermenéutica entendida como epistemología es lo que cuestiona esencialmente Martin Heidegger y en esa misma línea, posteriormente, Hans-Georg Gadamer. La contribución de ambos no puede, pues, pensarse pura y simplemente como una prolongación de la empresa de Dilthey. Más bien, debe considerarse como el intento de ahondar en la propia empresa epistemológica a fin de dejar claro las condiciones específicamente ontológicas. Es decir, Ricoeur, a partir de Heidegger y de Gadamer, va a decir que la hermenéutica no puede ser reducida a una mera cuestión epistemológica, es decir, a una mera teoría del conocimiento,
sino que la hermenéutica es más que una mera gnoseología, entendiendo gnoseología como teoría del conocimiento. No obstante, ni Heidegger ni Gadamer proporcionarán un avance mayúsculo en el terreno metodológico de la exégesis textual, pero sí en el de la hermenéutica ontológica. Y acá lo que nos interesa a nosotros en este taller de interpretación, pues ¿qué es lo que vamos a interpretar? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar nosotros? Que estamos pensando en convertirnos en teólogos o en pastores. Lo que vamos a interpretar nosotros no son fenómenos humanos como los de las ciencias del espíritu, las humanidades o las ciencias sociales. No. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Vamos a interpretar un texto. En este caso, el texto bíblico. Por eso, la crítica que lleva a cabo Riquer o la recuperación de Riquer acerca de la hermenéutica heideggeriana y gadameriana, para él, el gran avance de esa hermenéutica que estos dos filósofos alemanes proponen es la de una hermenéutica ontológica, es decir, una hermenéutica que transforme al propio ser humano. Y esto es muy importante, porque Riquer no solo va a proponer una teoría hermenéutica que interprete un texto, sino que Riquer va a ir más allá de una exégesis textual, de una hermenéutica textual, para proponer también una hermenéutica ontológica, es decir, que nuestra lectura de la Biblia no solo tenga que ver con el análisis, el estudio y la interpretación de un texto bíblico, sino que nuestra hermenéutica bíblica toque también los linderos de una hermenéutica ontológica, donde nuestra lectura del texto bíblico transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de vivir, transforme nuestra manera de ser. Y eso está en el corazón del Evangelio. Porque si el Evangelio no produce cambios, si el Evangelio no nos proporciona modificaciones en nuestro ser, en nuestro actuar y en nuestro pensar, pues tenemos que revisar nuestras posturas. Y entonces Riquer dice, no hay pues que esperar ni de Heidegger, ni de Gadamer, ningún perfeccionamiento de la problemática metodológica suscitada por la exégesis de los textos sagrados o profanos, por la filología, por la psicología, por la teoría de la historia o por la teoría de la cultura. En cambio, aparece un nuevo interrogante. En lugar de preguntar ¿cómo sabemos? Y aquí abro un paréntesis porque esa pregunta, ¿cómo sabemos?, es una pregunta de carácter epistemológica, que está preguntándose no solo por aquellos procesos mentales que están involucrados en la manera como nosotros configuramos nuestro pensamiento o llegamos a saber. Es una pregunta epistemológica, es una pregunta gnoseológica. En lugar de preguntarnos ¿cómo sabemos?, dice Riquet, aquí cierro el paréntesis, preguntaremos ¿cuál es el modo de ser de este ser que solo existe cuando comprende? Y aquí está, entonces, la propuesta de una hermenéutica ontológica, es decir, de una hermenéutica que tiene que ver con el ser. Y la pregunta entonces ya no es simplemente cómo sabemos o cómo conocemos, sino cuál es el modo de ser de ese ser que solo existe cuando comprende.
Y por eso decíamos que la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu está en el hecho de que las ciencias naturales tratan de explicar los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos físicos, mientras que las ciencias del espíritu van a tratar ya no de explicar, como de comprender. ¿Comprender qué? Comprender quién es el ser humano, comprender por qué el ser humano es movido por cierta voluntariedad o no es movido, por qué le llevó al ser humano a actuar de ese modo y no de otro modo. Se trata de comprender. Entonces, preguntamos, ¿cuáles son, según el entender de Riquet, las contribuciones más significativas de ambos filósofos, Heidegger y Gadamer, para la teoría hermenéutica? La lectura propuesta para discernir la común aportación de estos autores alemanes a la hermenéutica arranca de la gnoseología, de una teoría del conocimiento, porque Riquet entiende que en la hermenéutica no se trata fundamentalmente de un problema epistemológico, es decir, de un problema que tiene que ver con preguntarnos cómo conocemos, cómo sabemos, cuanto de una cuestión ontológica que ubica al ser que somos cada uno de nosotros en el terreno de las posibilidades humanas, porque atañe a nuestro ser en el mundo. Abro comillas. El descubrimiento de la precedencia del ser en el mundo respecto de todo proyecto de fundamentación y de todo intento de justificación última, recupera toda su fuerza cuando extraemos de él las consecuencias positivas que tiene para la epistemología la nueva ontología de la comprensión. Y aquí está donde nace la neohermenéutica, la nueva hermenéutica. Porque la hermenéutica de Schleiermacher, incluso la hermenéutica de Dilthey, era una mera hermenéutica de los textos. Incluso la hermenéutica de Schleiermacher en algún momento dado, él llegó a formular la posibilidad de que el lector actual del texto bíblico pudiera comprender al autor del texto bíblico mejor de lo que él llegó a comprenderse a sí mismo cuando escribió ese texto. Y su hermenéutica era profundamente psíquica. Es decir, comprender la mente del autor bíblico que escribió ese texto y comprenderlo mejor de lo que él había entendido su propia obra. Esa era la apuesta de Schleiermacher. Y entonces, a través de la propuesta de Heidegger y de Gadamer, gracias, él propone, o ellos proponen, que ya no se trata de comprender un texto, o en la perspectiva psicologista de Schleiermacher, entender mejor al autor de ese texto de lo que él se entendió, sino la neohermenéutica, la nueva hermenéutica propuesta por Heidegger y Gadamer era la propuesta de una nueva ontología de la comprensión. ¿Y qué es la nueva ontología de la comprensión? Se trata ahora de interpretarme yo mismo, este ente que soy yo, Emanuel, interpretarme a la luz de un texto, ¿sí? Entonces, vean, la moderna hermenéutica que nace con Schleiermacher se trata de interpretar un texto, el texto bíblico. Ajá, y eso está bien, porque ese es el trabajo pastoral
que debemos hacer cada domingo cuando presentamos el Evangelio, cuando exponemos la palabra de Dios a la iglesia. Tenemos que sujetarnos al texto bíblico de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero Heidegger y Heidegger y Gadamer van a decir, bueno, sí, está bien. Esa es una primera etapa de la teoría de la interpretación. Pero ahora, este sujeto que soy yo, este sujeto pensante, este sujeto que suda, que se cansa, que se ríe y que llora, que sufre y que espera, no solo está llamado a interpretar un texto, sino que yo debo interpretar mi propia vida, mis experiencias a la luz de ese texto bíblico. Y por eso se trata de una hermenéutica ontológica, porque de lo que se trata es de transformar mi propio ser, mi corazón, mi mente, a la luz de la lectura del texto bíblico, en este caso de las Sagradas Escrituras. Esa es la nueva ontología de la comprensión. Ya no solo comprendo un texto, sino que me comprendo yo mismo, me interpreto, me reinterpreto a la luz de ese texto. Y así se cierra ese círculo hermenéutico. Interpreto un texto, pero también ese texto me interpreta a mí, me interpela, me atañe. La mundanización del mundo, pongo eso entre comillas, proporciona un giro importantísimo para la hermenéutica, porque ya no es el sujeto cognoscente el que se erige como medida de la objetividad, ¿sí? Y aquí hay que analizar esta teoría del conocimiento. Y esta teoría del conocimiento es que, yo tengo un objeto, cualquiera que sea este. Yo soy el sujeto que va a conocer ese objeto. Ahí hay un dualismo epistemológico. El sujeto se pone frente al objeto que va a interpretar. Y entonces yo, el sujeto Emanuel, al interpretar este objeto, ahí se da una distinción entre el sujeto y el objeto, una distancia entre el sujeto y el objeto. Y entonces, desde las ciencias naturales, se reclama una objetividad, ¿sí? Pero esa objetividad aparentemente va a establecer que mi análisis del objeto no tenga ninguna interpolación, que no haya nada ajeno que pueda desfigurar mi comprensión del objeto. Y entonces ya no soy yo en cuanto sujeto que conoce, eso significa la palabra sujeto cognoscente. Ya no soy yo en cuanto sujeto que conoce el que me erijo como medida de la objetividad. Ese sujeto pretencioso que conoce debe abrir paso a la recuperación del concepto de habitante del mundo, por medio de la cual se posibilita la situación, la comprensión e interpretación. Y sin esta tríada, situación, comprensión e interpretación, no hay definitivamente hermenéutica. Y esto es lo que le interesa a Riquet. ¿Qué significa la situación? La situación significa que yo soy un sujeto indígena, un sujeto mestizo, un sujeto que habita en el centro de México. Ahora bien, de ahí transito a la comprensión de mí mismo. Y al comprenderme a mí mismo, al ubicarme histórica y geográficamente en mi situación y al comprenderme, puedo interpretar. Y esto es lo que interesa a Riquet, esa triada.
esta hermenéutica debe llevar necesariamente a un abandono definitivo de cierta teoría del conocimiento que se sustenta en la diada sujeto-objeto. Entonces, Ricoeur va a romper con esa dualidad establecida entre el sujeto y el objeto, tan cara a las ciencias del espíritu, para proponer, en lugar de una diada sujeto-objeto, una triada: situación, comprensión, interpretación. ¿Ya? Pero es allí donde aparece aquella ontología fundamental que, según Heidegger, se llama precomprensión. Y el prefijo pre, antes de comprensión, es todas aquellas experiencias que van a configurar nuestra comprensión, pero que no solo van a configurar, sino que van a determinar en cierto modo. Porque un sujeto blanco que habita en Europa no va a comprender del mismo modo que un sujeto negro que habita en África. El europeo habita en un país rico. El habitante de África de color habitará seguramente en un país pobre. Y entonces no se viene a comprender el mundo, porque este ya ha sido comprendido antes de nosotros. Existe una comprensión que se nos ha anticipado en el tiempo. Y esa comprensión que se nos ha anticipado en el tiempo se llama precomprensión. Incluso cuando nosotros pertenecemos a determinada tradición eclesiástica, por ejemplo, yo soy presbiteriano. Yo como presbiteriano, antes de mí ya hay una precomprensión del texto bíblico, porque estoy inmerso en una tradición que se llama la tradición reformada. Y cuando yo vengo a estudiar la tradición reformada o la teología reformada, alguien antes de mí ya interpretó. ¿Y qué ha interpretado? La Biblia. Y entonces, vaya, vengo y empiezo a estudiar la teología sistemática y alguien me empieza a hablar de Dios, de sus perfecciones, de la soberanía de Dios. Yo no vengo a la comprensión de la doctrina de la soberanía de Dios por mí mismo. Alguien más ya interpretó esa doctrina, ya la formuló, ya la comprendió y la ha legado a las posteriores generaciones. Eso es la precomprensión. Lo que otros, antes de nosotros, ya han comprendido. De tal manera que toda hermenéutica que nosotros ejecutemos tiene ya una precomprensión. Nadie comience interpretando nada de cero. Nada. Cuando nosotros somos niños y estamos aprendiendo a interpretar el mundo, nuestros primeros intérpretes del mundo son nuestros propios padres. Cuando nos dicen, venga hijo, esto que tú estás experimentando significa esto. Aquello significa esto. Por ejemplo, ahora que yo estoy en Colombia y de repente yo les pregunto a mis amigos colombianos, venga, ¿qué significa esto? Porque yo no sé. Hablamos el mismo idioma, pero la carga de significado y de sentido, que es la misma palabra en el español, pero esa misma palabra en el español no tiene el mismo sentido en el centro de México que acá en Colombia, donde hoy me encuentro. Y entonces debo de preguntarle a mis amigos colombianos, explíqueme, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque yo estoy tratando de comprender el espíritu colombiano. Y ahí entonces hay una precomprensión. Esa precomprensión es parte del denominado círculo hermenéutico
del cual no es necesario salir, sino penetrar adecuadamente en él. ¿Y qué es el círculo hermenéutico? Bueno, vamos a ver, según Ricker, que está citando en el entrecomillado a Heidegger lo siguiente. Trasladada a la teoría del conocimiento y medida según la pretensión de objetividad, la precomprensión recibe la calificación peyorativa, note, de prejuicio. La precomprensión recibe la calificación peyorativa de prejuicio. Para la ontología fundamental. ¿Y por qué es una ontología fundamental? Porque sin esa ontología fundamental no hay posibilidad de interpretación, no hay posibilidad de conocimiento. Por el contrario, el prejuicio solo se comprende a partir de la estructura de anticipación del comprender. El famoso círculo hermenéutico, así, no es más que la sombra proyectada sobre el plano metodológico de esta estructura de anticipación. Quien ha comprendido esto sabe en adelante que el elemento decisivo no es salir del círculo, sino penetrar en él correctamente. A la precomprensión se le da la calificación peyorativa de prejuicio. Y ya sabemos nosotros que los prejuicios son malos, porque ya tiene una carga negativa, peyorativa. Pero en el caso de la teoría hermenéutica, siempre vamos a encontrarnos en la precomprensión. Lo que otros antes de nosotros ya han interpretado, ya han dicho, ya han pensado. En este punto, Ricker se pregunta, ¿por qué no detenernos aquí y proclamarnos simplemente heideggerianos? Porque precisamente al inicio de su ensayo, Ricker había denunciado una aporía en la hermenéutica de Dilthey, específicamente dentro de su teoría del comprender. Y esa aporía de Dilthey estaba fundada en el profundo psicologismo heredado de Schleiermacher, eso que he señalado. Schleiermacher decía que la hermenéutica podría ayudarnos a interpretar al autor mejor de lo que él se había entendido. Imagínense, entrar en la mente del autor y comprender su obra mejor de la que él ya la había comprendido. Y Dilthey había hecho depender la interpretación de un texto no a partir de lo que éste dice, sino al de la vivencia que en él se manifiesta. ¿Qué vivencia me transmite el texto? Y entonces la obra de Dilthey, más que la de Schleiermacher, pone de relieve la aporía central de una hermenéutica que coloca la comprensión del texto bajo la ley de la comprensión de alguien diferente que allí se expresa. Si la empresa sigue siendo psicológica, en el fondo es porque determina como referencia última la interpretación. No lo que dice un texto, sino quien allí se expresa. Eso es tanto como leer las cartas del apóstol Pablo y no entender lo que dicen esas cartas en cuanto texto, sino entrar en la mente del autor, San Pablo, y tratar de entender a San Pablo a través de sus escritos. ¿Sí? Por eso Ricker va a hablar de esa posibilidad como de una aporía diltheyana. Por lo mismo, el objeto de la hermenéutica constantemente es desviado del texto, de su sentido y de su referencia hacia la vivencia que en él se expresa.
Y aquí hay un peligro que hay que señalar desde esta hermenéutica filosófica, porque si Dilthey decía que se trata no de interpretar lo que dice un texto, como era en el caso de Schleiermacher, sino interpretar quién se expresa allí en el texto. Y esto puede convertirse también en un error cuando el que está interpretando el texto bíblico frente a la iglesia está expresando sus propias vivencias, sus propias experiencias y no el mundo del texto. Y ese es un error muy frecuente que podemos encontrar en muchos predicadores, que los predicadores, acudiendo a un psicologismo similar al propuesto por Schleiermacher, pero el psicologismo de Schleiermacher era meterme en la mente del autor para entender su texto mejor de lo que él lo había entendido. Ahora es diferente. Ahora, a través de mi propio psiquismo, a través de mi propia vivencia, a través de mi propia experiencia, yo interpreto este texto y se lo doy a la iglesia. Y entonces eso se convierte en una suerte, pues, de entregarle a la iglesia mis propias experiencias, mis propias vivencias. Y eso va a terminar por empobrecer al texto bíblico. Por eso es muy importante. Ustedes estarán preguntándose ahora, ay, pastor, ay, profesor, pero ¿qué sentido tiene analizar la hermenéutica filosófica si aquí se trata de interpretar la Biblia? Bueno, pues porque la filosofía nos va a permitir hacer esa serie de críticas sobre nuestro tratamiento del texto bíblico. Paul Ricoeur opina que esa aporía diltheyana no se resuelve en la propuesta de Heidegger, porque habiendo sido trasladada a otra parte, lejos de resolverla se ha agravado, debido a que la aporía ya no está en la epistemología entre dos modalidades del conocer, sino que está entre la ontología y la epistemología tomadas en bloque, como lo mismo. Y según esto, con Heidegger se llega a un punto de no retorno. Ya no es posible efectuar un movimiento desde la ontología fundamental hacia una epistemología que problematice el estatuto de las ciencias del espíritu. Pero la filosofía no puede darse ese lujo debido a que una filosofía que corta el diálogo con las ciencias no se dirige más que a sí misma. Desde esa ontología primigenia ya no será posible preguntar desde la epistemología y lo que es más, conduciría a una filosofía ensimismada, cerrada herméticamente y sin posibilidad de diálogo con las ciencias. ¿Sí? Por eso es muy importante que hagamos ese ensayo de una hermenéutica ontológica que abra nuestro ser a la posibilidad de interpretar un texto, pero también que abra nuestro ser a la interpretación de nuestra propia vida de otra manera de ser en el mundo. Bueno, ahora pasamos a analizar entonces a Hans-Georg Gadamer y la aporía diltheyana no resuelta. Aquella aporía irresuelta en Heidegger se convertirá en piedra de toque para Gadamer, volviendo sobre el tópico del estatuto epistemológico de las ciencias del espíritu frente a las ciencias naturales del positivismo. Paul Ricoeur menciona que el propio título de la magna obra gadameriana, Verdad y Método, confronta desde su origen el concepto de verdad heideggeriano con el concepto diltheyano de método. Entonces notemos que la apuesta de Gadamer es una crítica
a la verdad de Heidegger y al método de Dilthey. Entonces, ¿por cuál de los dos hay que decantarse? ¿Por cuál de los dos hay que inclinarse? Ricoeur se pregunta incluso cuál es la razón por la que Gadamer no tituló a su obra como Verdad o Método en lugar de Verdad y Método. Y aquí, entonces, vemos porque en la frase verdad o método había que escoger entre una o en la otra. En cambio, verdad y método, esa I no es disyuntiva, no es que tenemos la verdad de un lado y el método del otro, sino una I conjuntiva que une a la verdad con el método. La cuestión es, entonces, comenta Ricoeur, saber hasta qué punto la obra merece llamarse verdad y método y si no debería titularse verdad o método. En efecto, si bien Heidegger podía eludir el debate con las ciencias humanas por un movimiento soberano de superación, Gadamer, por el contrario, solo puede enfrascarse en un debate cada vez más áspero, precisamente porque toma en serio el problema de Dilthey. En este sentido, Jean Grondin comenta lo siguiente. Si bien Ricoeur y Gadamer se inscriben en la gran tradición de la hermenéutica, la de Schleiermacher, Dilthey, Bultmann y Heidegger, no obstante, parecen hacerlo en grados distintos y con intenciones diferentes. Gadamer procura, ante todo, desarrollar una hermenéutica filosófica de las ciencias humanas, es decir, una reflexión que haga justicia a su pretensión de verdad. Las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, las ciencias del hombre, las humanidades tienen una pretensión de verdad. Es decir, hay una aspiración hacia la verdad, hacia lo auténtico. Su idea de fondo consiste en que esta verdad no puede ser únicamente comprendida a partir de la idea de método. Esa era la propuesta de Dilthey. La verdad de las ciencias del espíritu, va a decir Dilthey, depende de su método. Por eso Gadamer rompe con Dilthey y con su concepción más metodológica de la hermenéutica. Dilthey comprendía la hermenéutica como un método. Gadamer va a romper con esa visión. Esta crítica del paradigma metodológico le viene seguramente de Heidegger, su maestro y su más constante inspiración, pese a que no retoma su hermenéutica de la existencia, la cual sí retoma, en el caso de la teología, Bultmann. Toda la hermenéutica de Bultmann es una hermenéutica de la existencia que le viene a partir de Heidegger. Y en su acercamiento crítico a Gadamer, Ricoeur señala que este parte del debate que suscitan las ciencias del espíritu, pero lo hace desde una ontología heideggeriana. La filosofía de Gadamer expresa, pues, la síntesis de dos movimientos que hemos descrito antes, de las hermenéuticas regionales a la hermenéutica general. ¿Y cuáles son las hermenéuticas regionales? Bueno, en este caso es la hermenéutica filosófica, esa sería una hermenéutica regional, la hermenéutica teológica, la hermenéutica bíblica, la hermenéutica jurídica que se estudia sobre todo en el derecho. Esas son las hermenéuticas regionales. Y la hermenéutica general, pues es la hermenéutica sin ningún adjetivo. De la epistemología de las ciencias del espíritu a la ontología. La universalidad que Gadamer reclama para la hermenéutica que él propone parte del escándalo que nace dentro de las ciencias del espíritu al reclamar una suerte de distanciamiento alienante. Ricoeur acota que el largo recorrido histórico que Gadamer efectúa en Verdad y Método, antes de hacer sus propias aportaciones al terreno de la hermenéutica, es necesario porque la filosofía hermenéutica debe, en primer lugar, recapitular la lucha de la filosofía romántica contra la
Aufklärung, la de Dilthey contra el positivismo, la de Heidegger contra el neocantismo, la filosofía romántica contra el comprender. ¿En qué consistió la disputa entre la filosofía romántica y la Ilustración? El romanticismo filosófico insistió en rehabilitar el prejuicio como una de las grandes categorías de la Ilustración. Al proceder de este modo, la filosofía romántica sigue dependiendo de una filosofía crítica kantiana, o sea, de una filosofía del juicio. El romanticismo, no obstante, es incapaz de darse cuenta de que el escarceo con la Ilustración se lleva a cabo justamente en el ámbito mismo del adversario al que se quiere subyugar, no pudiendo romper con la tradición y la autoridad tan caras para la interpretación. Pero se trata de saber, inquiere Riquet, si la hermenéutica de Gadamer ha superado verdaderamente el punto de partida romántico de la hermenéutica y si su afirmación de que el ser que es el hombre encuentra su finitud en el hecho de que desde el comienzo se encuentra inmerso en tradiciones, escapa al juego de inversiones en el cual este autor ve encerrado el romanticismo filosófico frente a las pretensiones de toda filosofía crítica. Riquet enuncia el modo como Dilthey aborda el problema epistemológico de las ciencias del espíritu al entronizar el subjetivismo o la conciencia de sí como referencias últimas. No obstante, la recuperación del prejuicio, de la tradición y de la autoridad se enfocarán entonces contra el ámbito del subjetivismo y de la interioridad, ambos criterios de la filosofía reflexiva. Esta polémica antirreflexiva contribuirá también a dar a este alegato la apariencia de un retorno a una posición precrítica. Por provocante, por no decir provocador, que sea este alegato, tiene que ver con la reconquista de la dimensión histórica por sobre el momento reflexivo. La historia me precede y adelanta mi reflexión. Yo pertenezco a la historia antes que pertenecerme. Esto es algo que, sin embargo, Dilthey no alcanzó a comprender porque su criterio reflexivo prevalece sobre la conciencia histórica. Gadamer, en contraparte, propone una conciencia histórica a la que denomina la conciencia de la historia de los efectos. Por medio de esta, Gadamer recupera la dimensión reflexiva que Dilthey había soslayado dentro de la fundamentación de las ciencias del espíritu, de las que la historia es un paradigma. Esa conciencia histórica, empero, no es objetiva. Esta categoría no proviene ya de la metodología de la investigación histórica, sino de la conciencia reflexiva de esa metodología. Es la conciencia de estar expuesto a la historia y a su acción, de manera tal que no se puede objetivar esta acción sobre nosotros porque ella forma parte del fenómeno histórico mismo. Hasta aquí, Riquet ha tenido que recurrir a la propuesta de Dilthey y su correspondiente crítica por parte de Gadamer para poder injertar su propia propuesta e interpretación acerca de esa conciencia histórica en el ámbito de las ciencias del espíritu. Riquet comenta: yo quisiera plantear mi propio problema a partir de este concepto de la eficiencia histórica. ¿Cómo es posible introducir algún tipo de instancia crítica en una conciencia de pertenencia expresamente definida por el rechazo del distanciamiento? Esto solo puede hacerse, en mi opinión, en la medida en que esta conciencia histórica no se limita a repudiar el distanciamiento, sino que se esfuerza también por asumirlo. La hermenéutica de Gadamer contiene, en este sentido, una serie de sugerencias decisivas que llegarán a constituir el punto de partida de mi propia reflexión. Riquet aventura su propuesta acerca del distanciamiento en un ensayo al que titula La función hermenéutica del distanciamiento, no sin antes hacer patente la importancia del planteamiento gadameriano sobre la fusión de horizontes. Ahí, en esa fusión de horizontes, se da la dialéctica entre participación y distanciamiento. Si en la hermenéutica de Heidegger, Riquet hablaba de una aporía,
ahora con Gadamer, se convierte en antinomia. Esta descripción nos condujo a una antinomia que, a mi juicio, constituye el motor esencial de la obra de Gadamer: la oposición entre distanciamiento alienante y pertenencia. Esta oposición es una antinomia porque suscita una alternativa insostenible. Por un lado, dijimos que el distanciamiento alienante es la actitud a partir de la cual es posible la objetivación que rige en las ciencias del espíritu o ciencias humanas. Pero este distanciamiento que condiciona el estatuto científico de las ciencias es al mismo tiempo lo que invalida la relación fundamental y primordial que nos hace pertenecer y participar de la realidad histórica que pretendemos erigir en objeto. De allí, la alternativa subyacente en el título mismo de la obra de Gadamer, Verdad y Método. O bien practicamos la actitud metodológica y así perdemos la densidad ontológica de la realidad estudiada, o bien practicamos la actitud de verdad, pero entonces debemos renunciar a la objetividad de las ciencias humanas. Finalmente, Riquet propondrá que no hay necesidad de tomar alguna de las dos alternativas: distanciamiento alienante versus participación por pertenencia, tal y como se sigue de la propuesta gadameriana, porque ellas son zanjadas en la cosa del texto, también llamada como el mundo del texto. Riquet propone que el distanciamiento tiene una función hermenéutica peculiar, porque el texto es el paradigma del distanciamiento. Y más adelante vamos a analizar de manera específica y particular la posición de Riquet sobre el texto en un ensayo titulado así: ¿qué es un texto? El texto cobra vida respecto a su autor y nueva vida frente a su lector actual, de tal suerte que el texto tenga que descontextualizarse de su autor y de cualquier tradición interpretativa, autoritativa, para recontextualizarse en el mundo del lector. El texto se convierte entonces en mediador de comprensión. Ya no se trata de comprender al autor mejor de lo que él se entendió, pero tampoco se trata de que yo me interprete meramente en ese texto, sino que hay una descontextualización respecto al autor, y esa descontextualización respecto al autor se convierte en recontextualización en mi propio mundo. Y de esta manera el texto se convierte en el mediador de comprensión. Riquet dirá a partir de esto que ya no hay que hacer una distinción entre explicar y comprender. Explicar era lo propio que hacían las ciencias humanas, mientras que el comprender es lo propio de las ciencias del espíritu. Porque según la propuesta detrás de la cosa o mundo del texto, esa dicotomía ha quedado superada a favor de la explicación. La objetivación del discurso en la obra y el carácter estructural de la comprensión, a lo cual se agregará el distanciamiento mediante la escritura, nos obligan a poner totalmente en tela de juicio la oposición recibida de Dilthey entre comprender y explicar. Una nueva época de la hermenéutica se abre a causa del éxito del análisis estructural. La explicación es en adelante el camino obligado de la comprensión. Y vean entonces, en la propuesta de Riquet se dan dos superaciones: la superación del sujeto y del objeto, y la superación entre el explicar y el comprender como dos posiciones distintas. Frente a la crítica de las filosofías de la reflexión efectuada por Dilthey y seguida por Gadamer, Paul Riquet propone, sin embargo, una filosofía reflexiva. Esto es lo que, en palabras de Jean Grondin, distingue la hermenéutica riquetiana. Cito: no obstante su conciencia muy aguda de lo inacabado de la reflexión para un ser caracterizado por la finitud, la filosofía de Riquet no lleva a ningún fatalismo. Siempre se puede aprender de la historia y, en ciertos casos, quizás escasos, influir en su curso. Se trata de acentos que,
a pesar de su común reconocimiento del ser afectado por la historia, distinguen la hermenéutica de Ricoeur de la de Gadamer. La iniciativa, el distanciamiento y la apropiación reflexivas siempre son posibles y deseables frente al Moloch de la historia. La cosa del texto, en tanto apropiación del sentido del texto, es un ejercicio eminentemente antropológico, de autocomprensión, de sujeto cognoscente, y por tanto constituye a la hermenéutica no tanto como método, sino sobre todo como un modo o estilo de vida, ya que comprenderse, dice Ricoeur, es apropiarse de la historia de la propia vida de uno. Ahora bien, comprender esta historia es hacer relato de ella, conducida por los relatos, tanto históricos como ficticios que hemos comprendido y amado. Es así como nos hacemos lectores de nuestra propia vida, tal y como era el deseo de Proust en aquel texto magnífico de El tiempo recobrado, con el que yo cierro este estudio. Cito: pero volviéndome a mí mismo, dirá Ricoeur, yo pensaba más modestamente en mi libro. No, más bien Ricoeur aquí está citando a Proust en El tiempo recobrado. Pero volviéndome a mí mismo, yo pensaba más modestamente en mi libro, y sería incluso inexacto decir pensando en los que lo leerían, en mis lectores, pues ellos no serían, según yo, mis lectores, sino los propios lectores de sí mismos. Y aquí está la hermenéutica ontológica. No siendo mi libro más que una especie de cristales de aumento con los que ofrecía a un comprador el óptico de Combray, mi libro, gracias al cual yo les proporcionaré el medio de leer en ellos mismos. Ahí está la propuesta de una hermenéutica ontológica, en convertirnos en lectores de nosotros mismos. Y entonces, aquí llegamos al fin de nuestra exposición. Me he alargado en esta sesión porque la segunda parte, a partir de Hans-Georg Gadamer, la aporia diltheyana no resuelta, es la clase de la próxima semana. Así que les voy a invitar a enfocarse a Martin Heidegger entre ontología y epistemología en la sesión de esta semana, y a partir del próximo lunes, que todavía estaré aquí en Colombia, que la próxima semana se enfoquen en Hans-Georg Gadamer, la aporia diltheyana no resuelta. Voy a dejarles en voy a dejarles en el video en el Classroom, y entonces la clase de hoy corresponde, como he señalado, a dos sesiones. La de esta semana, la sesión consagrada a Heidegger es la de esta semana, y la sesión consagrada a Gadamer es la de la siguiente semana. Lo hago así porque a veces no me es posible conectarme a internet, como el lunes pasado que estaba viajando de Medellín a Dabeiba y no pude grabar la clase, así que lo hago hasta ahora. Voy a darles el link, que la clase se queda grabada ya en Skype, pero voy a descargar el video de la grabación y lo voy a subir en dos partes a YouTube. Así que, por favor, vayan al ver estos videos, vayan anotando las dudas que les vayan surgiendo, y tan pronto como yo regrese a México, que será el miércoles de la próxima semana, podemos conectarnos en un día fuera de la sesión, que es el lunes de 16 a 18 horas, los lunes, para ponernos al día respecto a estas sesiones que yo les he dejado grabadas. No piensen
que nada más he grabado estas clases y ya sin ningún compromiso pedagógico con ustedes. No, de ningún modo. Entonces, vayan anotando sus dudas y nos vamos a llamar a una sesión especial para tratar de resolver todas esas dudas. Sin nada más que agregar, pues desde La Beiba, Colombia, les mando un fuerte abrazo.